Buenas tardes, bienvenidos a su programa El Universo y tú, en el Sendero a la Iluminación, con Linda Zavala Maldonado. Hablaremos de medicina alternativa, magia, herbolaria, numerología y otros temas que te apasionarán. Así lo dice Puebla. Síguenos por Twitter, @PueblaPreciosa. Lo que es una realidad es que no podemos negar que hoy en Puebla sí tenemos en gran medida casos airados de bullying, tenemos feminicidios y bueno, son conductas que no favorecen la armonía y la estabilidad social. En UPAEB hemos analizado y encontrado y consideramos que es fundamental que las familias estén más ocupadas y no preocupadas, sino ocupadas en reforzar sus estándares de buen ejemplo y de comunicación con sus hijos. Que hay tres grupos vulnerables que se ven muy afectados por el tema discriminatorio. El primero, definitivamente, es el sector de las personas con capacidades diferentes. Es un sector vulnerable que hoy en Puebla no goza de privilegios, no goza de preferencia y no goza de derechos específicos. Ni siquiera para subir al transporte público, ni siquiera para caminar en el primer cuadro de la ciudad. En segundo plano, el sector indígena, ese sector campesino, el sector que está en las zonas rurales y viene a la gran urbe, o nosotros vamos a la zona rural, es susceptible y está expuesto a muchísimos temas de discriminación. Desde el momento en que los vemos feo, desde el momento en que los consideramos diferentes, desde el momento en que no les queremos pagar lo adecuado. Y en tercer lugar, y no menos importante, y lo vemos aquí en Puebla, es el de los migrantes. Los migrantes, aquellas personas que vienen del extranjero, con nacionales, que están trabajando fuera del país y que regresan al Estado y al país, es donde encuentran acciones discriminatorias. Y platicando con una doctora en psicoanálisis y psicología social enfocado a género, nos platicaba que en Bogotá ellos crearon un programa de detección de posible violencia y delincuencia en los menores. Ellos lo que hacen es aplican un programa muy estricto en los colegios de manera gratuita, y entonces a los alumnos se les somete de manera muy suave a un psicoanálisis para determinar si en casa hay violencia familiar o si el menor está supeditado o tiene alguna condición futura de delincuencia. Y lo aplicaron en varios municipios en Colombia, ya que se llaman departamentos, y tuvieron muchísimo éxito. La invitación es que las universidades, los colegios deben reforzar su departamento de psicología. Existen grandes colegios, muchos de los colegios tienen su departamento de psicología y a muchos les dan terapia, hay un programa de detección, pero la realidad es que no está funcionando del todo, hay que mejorarlo. Y entonces hay que hacer el benchmarking, hay que copiar algunos programas que existen en otros países o en otros estados para mejorar nuestra convivencia. Entonces definitivamente estoy de acuerdo, me parece que las instituciones educativas en términos generales tienen que mejorar el tema de detección temprano de algunas conductas que pudieran considerarse delictivas o inapropiadas. Este tema, por ejemplo, de medidas correctivas, maestro, que no necesariamente son sanciones, pero sí podrían integrarse. Es que me parece que nosotros como ciudadanos y el gobierno en particular ya tiene que dejar de pensar en lo correctivo. Vamos al dentista hasta que nos duele la muela. Y me parece que ya tenemos las suficientes herramientas tecnológicas y la cultura suficiente para comprometernos y decir, ahora es más barato el tema preventivo que el tema correctivo. Entonces, creo que las sanciones no creo que sean la medida adecuada. Me parece que aquí es reforzar lo preventivo. Y ya, si hay una medida o una acción
que pudiera darse de manera dolosa o que pueda trascender a la esfera jurídica de alguien, entonces sí tendrá que venir una acción correctiva. ¿Cuáles son los estados que encabezan la lista de este estudio del INEGI? Tenemos a Puebla, está la Ciudad de México, estaba Oaxaca, San Luis Potosí. Aquí lo importante, más allá del lugar en el que nos encontremos, es que estamos en la lista. E ir de la mano desde que amanecemos todos los días. Este nuevo gobierno que intentará hacer una mejor educativa, yo lo exhorto y lo invito a que lea la Constitución desde el primer artículo. Y el artículo primero establece claramente que está prohibida la discriminación, está prohibida la esclavitud y sobre todo está prohibido, más bien, y está permitido favorecer a la persona con el mayor beneficio. Entonces, me parece que no es un regalo que nos tengan que dar. Hay que exigirle al gobierno que se preocupe en establecer políticas públicas necesarias y suficientes para que entonces el respeto a la dignidad humana se lleve a cabo. Hoy estamos muy lejos de tenerlo, y particularmente en Puebla, con un primer lugar en discriminación, me parece que debería darnos vergüenza el que nos señalen de esa manera, porque estamos escuchando en la radio todos los días que donde hay un poblano hay respeto, y nos salen con una evaluación y una estadística donde somos el primer lugar en discriminación. Me parece que no estamos cumpliendo con el cometido. La cuestión del tema Educatel ya es un tema que es una ramificación de lo que es el tema discriminatorio. Ahí se está tratando de regular el bullying famoso, que no deja de ser discriminatorio. La cuestión aquí es que el tema de discriminación no nada más es un tema educativo, es decir, es un tema que abarca a toda la sociedad, desde mayores hasta menores. ¿De dónde nace? Definitivamente desde el seno familiar. Se traslada directamente al colegio. Y una vez que termino mi educación básica y entro a la superior, o termino la superior y sigo teniendo el chip de discriminación. Y eso no cambia. Lo que estamos nosotros tratando de fomentar y de promover es que sea en esos primeros momentos de la vida educativa, como son los colegios, donde el Estado refuerce las campañas para el respeto a la dignidad humana. Ahí es donde estamos sugiriendo que existan las campañas para los padres de familia, donde se les eduque también a ellos, porque al final, pues los niños al final solamente copian y son reflejo y son espejo de una conducta. Me parece que los papás tienen que ser educados. La pregunta sería, ¿están de acuerdo y con voluntad de ser educados los padres tratándose de discriminación? Está ahí el reto, nada más, ¿no? Pero ese es un gran reto que tiene tanto el gobierno como las propias familias. Esta tarde terminamos una edición más del Universo y tú en el Sendero a la Iluminación. Te esperamos el próximo sábado de 13 a 14 horas. Así lo dice Puebla. Síguenos por Twitter, @Puebla Preciosa.